Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo día de Punto de Encuentro Notarial. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro estimado licenciado Eduardo Panes con su tema, ¿qué es una permuta? Pero antes me gustaría compartirles un poco de su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, catedrático de las materias Derecho Civil y Derecho Fiscal. Cuenta con un diplomado en Derecho Notarial, diplomado en Derecho Inmobiliario, diplomado en Teorías de las Obligaciones. Fue síndico de contribuyente y presidente en el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, ciclo 2013-2014. Miembro del Colegio Nacional de Notariado Mexicano desde el año 2000, ocupando diferentes cargos como secretario de la Comisión de Asuntos Económicos 2011 y vicepresidente Oriente del Consejo Directivo 2015 al 2016. En caso de que surjan dudas durante la ponencia, por favor los invitamos a escribirlas en el chat que se encuentra del lado derecho de la pantalla, para que así nuestro licenciado pueda contestarlas al momento. Y bueno, no me queda más que cederle la palabra. Gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días a todos. Agradezco la amable invitación que nos hace Cori Tax and Legal para platicar el día de hoy sobre un tema que pareciera que no es tan interesante, pero que ahorita vamos a ir viendo las cuestiones que pudieran tener ciertas aristas. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación nuevamente. Quiero dar también un cordial saludo aprovechando a todos mis colegas notarios del Estado de Veracruz y de la República Mexicana. Ha sido muy satisfactorio en los lugares donde hemos tenido oportunidad de convivir con los colegas, cuando platicas con ellos y te comentan, oye, escuché tu conferencia, lo que dijiste, lo comentamos, y siempre con los colegas es muy satisfactorio poder rebotar ideas y comentar distintos criterios. La verdad es que es algo que nos ha ido enriqueciendo muchísimo. El día de hoy, si me lo permiten, vamos a hablar de un contrato que todos conocemos, que todos estudiamos en la carrera. El contrato de permuta es un contrato que vimos a la hora que manejamos los contratos civiles. Y la pregunta aquí importante es, y que estoy seguro que muchos de ustedes ya se hicieron, es ¿por qué hablar del contrato de permuta? Estamos hablando de un contrato que en el Código Civil del Estado de Veracruz solamente le dedican 4 artículos. Es muy escueta la legislación específicamente relativa a permuta. Nos habla específicamente de un contrato en virtud, cada una de las partes se obliga a entregar una cosa por otra. Lo que vulgarmente conocemos como un intercambio. Una persona transmite la propiedad de una cosa y el otro se obliga a hacer exactamente lo mismo. Estamos hablando de que es un contrato en el cual las partes, ambas llamadas permutantes, simplemente transmiten la propiedad de una cosa por otra. Especifica, obviamente, el Código Civil. No nos dice si estas cosas son bienes muebles o bienes inmuebles. Obviamente, si hablamos de bienes muebles, pues a lo mejor quienes trabajamos en notaría no tenemos mayor injerencia, no nos preocupa ese tema. Pero ¿qué sucede? Y todos lo sabemos, que cuando se trata de bienes inmuebles se debe de formalizar estas operaciones relativas de dominio ante notario. Cuando hablamos de transmitir bienes inmuebles, siempre, y a los que trabajamos en notaría no me dejarán mentir, pues siempre el cliente, y por obvias razones, cuando llegan a la notaría nos dicen, señor notario, yo quiero pagar lo menos posible de impuestos. Y la verdad es que, bueno, aquí el señor presente, el señor Adolfo, que aquí está presente, él me va a dar un lote de terreno que tiene. Y yo, Raúl, pues yo quiero a su vez entregarle la propiedad de una casa y vamos a cambiar su terreno por mi casa. Bueno, esto suena muy bonito y la realidad es que cuando los clientes llegan y siempre asesorados por la vecina o la telenovela, o a veces por el mismo inmobiliaria, desde que llegan a la notaría le dicen al notario, y quiero manejar el valor catastral, quiero pagar lo menos posible de impuestos. Híjole, pues esto es el pan nuestro de cada día para quienes trabajamos en notaría, y la realidad es que cuando hablamos de operaciones relativas de dominio, independientemente de la asesoría que le damos a los clientes, siempre se les explica las razones o motivos por las cuales lo ideal es manejar los valores reales de operación.
anteriormente, y hablo antes del año 2012, la realidad es que pues, a veces los notarios también incurrimos indebidamente o incluso hasta sin saberlo, porque si el cliente llega y te dice, oye, mi valor de operación es coincidentemente el valor catastral, pues uno no tiene manera de saberlo. Uno pone en la escritura como precio o valor de operación el que las partes declaran. Y si las partes declaran que el valor de operación es el valor catastral, pues bueno, el notario tampoco los puede forzar a manejar un valor distinto. Pero en tratándose de operaciones de permuta, aquí la cuestión ya cambia. En tratándose de operaciones de permuta, establece la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosísima Ley contra el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hasta antes de que saliera esta ley, los notarios, que muchas veces pecamos de pragmáticos, pues cuando llegaba una persona y nos decía, oye, fíjate que estamos permutando aquí mi compadre y yo, la realidad es que decíamos, bueno, pues estamos hablando de dos enajenaciones para efectos tanto legales como fiscales, y hasta antes del 2012, pues no me dejarán mentir muchos de mis colegas, pues era muy sencillo simplemente hacer dos instrumentos. Raúl le vende a Adolfo y Adolfo le vende a Raúl, y lo hacíamos en dos escrituras distintas, manejábamos que el precio ya estaba pagado, simplemente se manejaban los valores o que cada uno de ellos quisiera, posiblemente los valores catastrales individuales de cada inmueble, suponiendo que así darle el inmueble, y lo hacíamos en dos instrumentos por separado. ¿Por qué ahora ya no se puede hacer eso? Bueno, con la famosísima ley contra el lavado de dinero, que surge efectivamente en el año 2012, pues ahora nosotros, los notarios, tenemos una serie de obligaciones adicionales y dentro de esas obligaciones adicionales está la de identificar el medio de pago. Entonces, ahí es donde ya la cuestión se pone un poco más interesante porque tenemos que ver cómo se va a identificar este medio de pago y en tratándose de una permuta, ya no podemos caer en el error que antes cometíamos de decir, bueno, lo manejo como si fueran dos operaciones totalmente independientes en instrumentos por separado y a la hora de que digo, el precio se manejó por X cantidad y fue pagado. Pues no, ya no puedes hacer eso, ahora tienes que identificar el medio de pago. Y si resulta que el medio de pago es otro inmueble, entonces caemos en el tema de la permuta. Ahora, antes de continuar, me parece muy importante recordar que si bien es cierto, el Código Civil solamente le dedica 4 artículos a el contrato de permuta, nos remite a un artículo que es importantísimo y que está en el capítulo de las compraventas y que es el que nos distingue cuando hablamos de dos compraventas o cuando hablamos de una permuta. Es decir, tenemos que identificar el valor que se le está dando a los bienes que se están intercambiando o permutando para efectos de distinguir si hablamos de venta o hablamos de permuta. Es decir, si se va a entregar una cosa por otra es menor a la cantidad de numerario, entonces estamos hablando de que es una compraventa. Si el valor de la cosa que se va a dar a cambio es mayor al 50%, entonces ya estamos hablando de que es una permuta. ¿Ok? Aquí lo que es importante es identificar cuánto del porcentaje del valor se está entregando en numerario y cuánto con otro bien. Insisto y lo vuelvo a decir, si el valor en numerario es el 50% del valor de la cosa o mayor la parte en numerario, hablamos de una compraventa. Y se dice que, bueno, una parte menor al 50% se paga con otro inmueble o con otro bien, no necesariamente un inmueble. Pero si la parte o el valor sí excede de lo que se paga de una cosa por otra es mayor al 50% del precio total, ahí hablamos de una permuta. Ahora, una vez ya diferenciado esto, debemos de irnos a lo que establece, insisto, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Debemos recordar que esta ley, publicada en Diario Oficial el 17 de octubre del año 2012, nos establece en el artículo 17, fracción 12, apartado A, en los primeros 5 incisos, las actividades que son consideradas o catalogadas como operaciones vulnerables para efectos de fedatarios públicos.
Y en el primer inciso estamos hablando de operaciones relativas de dominio, operaciones por las cuales se constituyan o modifiquen derechos reales sobre bienes inmuebles. Y en esos casos específicos donde se constituyen o transmiten derechos reales sobre bienes inmuebles, estamos hablando de que al ser obligatorio hacer las operaciones ante notario, entonces los edatarios públicos tenemos las obligaciones que establece esta misma ley. Aquí quiero hacer un comentario importante porque a veces nos puede pasar que nos podemos confundir en cuanto al tema de los montos. Tenemos que recordar que los montos que se establecen en la ley nos sirven únicamente para efectos de distinguir en qué casos tenemos que dar aviso a la autoridad y en qué casos no. Dicho de otra manera, las actividades previstas en el 17, fracción 12, apartado A, incisos del A al E, estamos hablando de que son actividades vulnerables y eso implica que por el simple hecho de encontrarse en este catálogo, nos generan todas las obligaciones, como por ejemplo el formar un expediente único para efectos de los fedatarios públicos. Independientemente, y hago ese hincapié, independientemente de si hay que dar aviso o no. El hecho de que no tengamos que dar aviso por el monto de la operación, eso no nos exime de las otras obligaciones que marca la ley, como por ejemplo el integrar un expediente único. Ahora, punto importante también en esta ley, como ya les comentaba hace un momento, el artículo 32 de la Ley contra el Lavado de Dinero nos establece una prohibición. Y esta prohibición establece expresamente que no se puede cumplir con obligaciones o pagar con dinero en efectivo, monedas o billetes, o incluso habla de metales preciosos, cuando hablemos de constituciones o transmisiones de derechos reales sobre bienes inmuebles y excedan en su valor a la cantidad equivalente a 8,025 veces el salario mínimo, lo que ahora sabemos que se maneja como unidades como UMAS. Ahora, ¿qué sucede cuando el valor del inmueble excede las 8,025 UMAS? Bueno, por el excedente, en la misma ley, en el artículo 33, nos establece la obligación a los fedatarios públicos de que tenemos que identificar el medio de pago. Y en identificar el medio de pago, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque debemos recordar que lo que este artículo 33 establece, en tratándose de medios de identificación de pago, es que nosotros tenemos que ver cómo fue pagado, es decir, en qué fecha, el monto, el medio de pago y la moneda o divisa. Aquí hay un párrafo que me parece importantísimo comentar porque se ha prestado mucho a confusiones. Y la realidad es que pareciera, cuando vemos lo que es el artículo 33, segundo párrafo de la ley contra el lavado de dinero, pareciera que la autoridad pecó de inocente. Y la realidad es que incluso me ha tocado platicar con colegas y que me dicen, ¡ah, hombre, está facilísimo! El segundo párrafo te da la salida. ¿Cuál es esta salida? Bueno, nos dice el segundo párrafo del artículo 33 que cuando la cantidad sea menor a 8,025 salarios mínimos, que eso, bueno, no tiene mayor problema, o el precio haya sido pagado con anterioridad a la firma, será suficiente con la declaración bajo protesta de decir verdad que hagan los clientes. Es decir, estamos hablando de que si la operación es menor a 8,025 veces salarios mínimos, bueno, con que el cliente diga, oye, te declaro bajo protesta de decir verdad que ya fue pagado el precio, no tengo problema. Estamos hablando de que esas cantidades está permitido que sean pagadas en efectivo y el cliente podrá declarar bajo protesta decir verdad que ya fue pagado y puede decir que fue en efectivo o numerario, como le llama la ley. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad excede de 8,025 veces salarios mínimos? Hablemos, vamos a pensar en una operación de 2 millones y el cliente llega y nos dice, oye notario, fíjate que yo, que me veo muy bien asesorado, con fundamento en el 33, segundo párrafo, te declaro bajo protesta de decir verdad que esta compraventa se celebró en el año 2010, antes de que fuera promulgada esta ley de lavado de dinero, y como fue pagado con anterioridad, ya simplemente te declaro bajo protesta de decir verdad que fue pagado y no tengo ninguna obligación de decirte cómo me pagaron. Y lo estoy declarando bajo protesta de decir verdad, por favor saca tu ley, ahí lo dice, artículo
33, segundo párrafo. Y yo digo, bueno, está muy bonito el artículo 33, segundo párrafo de la ley, nada más que entonces debemos recordar que la ley también tiene un reglamento. Y este reglamento, que fue promulgado el 16 de agosto del año 2013, y que de acuerdo al segundo transitorio, esta obligación o restricción, perdón, esta restricción al uso de efectivo entró en vigor hasta el día 31 de octubre del año 2013, la realidad es que en el reglamento hace una aclaración con respecto a lo que establece el artículo 33. Y ahí nos tenemos que ir al artículo 45 del reglamento de la ley contra el lavado de dinero, que nos remite al artículo 33 y nos dice que para efectos de dar cumplimiento a la obligación de identificar el medio de pago, pues debemos considerar lo que es monto, fecha y forma de pago y la moneda que se haya utilizado. En tratándose de operaciones pagadas con cheque o transferencia, la sugerencia, señores, si me permito decírselos, es conserven una fotocopia. Es decir, en el momento que se esté firmando la operación, oye, le voy a sacar una fotocopia a tu cheque, o simplemente si es una transferencia, voy a imprimir el comprobante de la transferencia. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que las personas digan, es que le pagué con un cheque, o que digan, le pagué con una transferencia. En el peor de los casos, que la persona diga, oye, le pagué con un cheque, le pagué con una transferencia, a ver, a mí me tienes que decir de cuánto era el cheque, me tienes que decir de qué fecha era el cheque. Obviamente, en el caso de los cheques o las transferencias, tenemos que identificar de qué institución o entidad financiera viene. Y bueno, en el caso específico, asegurarnos, aunque la ley no lo dice textualmente, pero es bastante obvio, tenemos que verificar que el dinero salga de la cuenta bancaria de quien está comprando y vaya precisamente dirigido a la cuenta bancaria de quien está vendiendo. Porque entonces, si no fuera así, nos encontramos con el caso del beneficiario, dueño beneficiario. Ahora, el tema aquí es que, para no desviarme mucho, este mismo artículo 45, también en su segundo párrafo, coincidentemente, nos dice que cuando sean los clientes usuarios quienes vayan a hacer la declaración bajo protesta de decir verdad de que el precio fue pagado con anterioridad, nos dice que esta declaración también debe de señalar la forma en que fue pagado el precio. Es decir, identificando en qué fecha, la forma de pago, el monto y la moneda o divisa. Entonces, ya esta simple declaración bajo protesta de decir verdad que hagan los clientes usuarios ante notario fue pagado con anterioridad, ya no es tan sencilla como aparentemente tenía que haber sido. Ya tiene que señalar forma de pago, monto, y lo más importante, se deberá de observar lo previsto en el artículo 32. Es decir, el hecho de que el cliente venga y nos diga, oye, te declaro bajo protesta de decir verdad que el precio fue pagado con anterioridad, no lo exime de la obligación de identificar el medio de pago, de señalarlo, es decir, a lo mejor no se lo va a acreditar al notario, pero me tiene que dar los datos y yo tengo que poner en el documento los datos que él declara bajo protesta de decir verdad en cuanto a fecha de pago, monto y medio, es decir, si fue cheque o transferencia. Y lo más importante, no me puede decir, oye, pagué en efectivo los 2 billones, porque entonces estaría incumpliendo con lo que establece el artículo 32. Ese es un tema importante, que quienes pensaron que con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley les podían dar la vuelta al tema de la restricción de efectivo, pues nos encontramos con el artículo 40, sí nos establece las reglas de cómo tenemos que dar cumplimiento a esta obligación, o en su defecto los clientes en su declaración bajo protesta de verdad tienen que cumplir con la obligación y por lo tanto ya no podemos utilizar efectivo en estas operaciones que excedan las famosas 8,025 veces salario mínimo o ahora UMAS. Entonces, que estamos hablando de que en promedio al día de hoy son aproximadamente 695,000 pesos. ¿Qué sucede entonces cuando llegan dos personas y nos dicen, oye, fíjate que voy a adquirir, aquí Adolfo le está entregando a Raúl su casa y Raúl le está entregando a su vez un terreno, y como la operación se está celebrando o pagando con otro bien inmueble, pues ya no podemos hacer lo que anteriormente hacíamos, ya no podemos manejar dos instrumentos por separado, ya no podemos decir, oye, fíjate que son dos compraventas, pues porque ahora tenemos que identificar el medio de pago.
Ahora, en este caso, aquí sí aplica la utilización de un contrato de permuta, lo que literalmente es, donde tenemos que decir, hay dos permutantes, el permutante 1, donde va a transmitir un terreno, y el permutante 2, que simplemente a lo mejor va a transmitir, vamos a pensar, una casa-habitación. Ahora, ¿qué implica todo esto? Bueno, me van a decir, bueno, pues no implica realmente nada extraordinario. Hablamos de un contrato muy sencillo, se establecen los antecedentes, cada uno de ellos cómo acredita su propiedad, que así debe de ser, y establecemos que cada uno le va a dar a otro la propiedad de su bien inmueble. Y sabemos perfectamente, y esto es bien importante recalcarlo, las consecuencias fiscales que esto conlleva. Lo obvio, estamos hablando de que para efectos fiscales son dos enajenaciones. Entonces, recordamos lo que establece lo que es el Código Fiscal, el artículo 14, se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad. Estamos hablando de que si hablamos de que ambos permutantes transmiten la propiedad de su bien inmueble, estamos hablando de dos enajenaciones, obligaciones que esto conlleva. Sabemos que a los municipios se les paga el famoso impuesto de traslación de bienes inmuebles, en el caso de algunos estados que se conoce como ISABI o adquisición de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, y específicamente en Veracruz, el artículo del Código Hacendario Municipal, el 531, textualmente nos establece la permuta de bienes inmuebles como una causal de causación de impuestos de adquisición de bienes inmuebles. Igualmente, si nos vamos a los impuestos federales, lo que es IVA, lo que es impuesto sobre la renta, pues sabemos que también se causan por cada una de las operaciones. Específicamente, la ley del IVA nos establece en el artículo 34 que cuando se hable de una contraprestación que haya sido pagada en especie, y habla específicamente también de las permutas, pues el impuesto al valor agregado se pagará por cada bien cuya propiedad se transmita. Entonces, estamos hablando de algo muy sencillo. Se va a calcular los impuestos por cada inmueble. El artículo 119. O sea, nos habla de que la enajenación de bienes son, para efectos de ingresos, se van a identificar lo que son todas las transmisiones o enajenación de bienes conforme al 14 del Código Fiscal, y específicamente, en forma muy clara y sencilla, nos dice, en los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones. Pero, a ver, la pregunta siguiente es, ¿dónde puede estar el punto fino y el error más común cuando celebramos una permuta? Cuando celebramos una permuta, estamos hablando de que se fija un precio. Y ese precio se establece para efectos de ambos inmuebles. Es decir, Raúl tiene una casa que vale $1,000,000 de pesos. Y vamos a pensar que Adolfo tiene un terreno que vale $700,000 pesos. Se supone, ojo, se supone que ellos se tienen que poner de acuerdo. Y se tienen que poner de acuerdo en el sentido de decir, a ver, la casa vale $1,000,000 de pesos, el terreno vale $700,000. Para efectos fiscales, se tiene que establecer cuál es el precio que se le va a asignar a ambos inmuebles. Dicho de otra manera, si ellos determinan que el valor que se va a asignar a ambos inmuebles es de $1,000,000 de pesos, entonces estamos hablando de que se van a pagar los impuestos por $1,000,000 de pesos, y se supone que el dueño del inmueble que vale 700 va a pagar la diferencia en efectivo. Es decir, va a transmitir la propiedad de su terreno que vale $700,000 pesos, y la diferencia, que en este caso serían $300,000, los paga. Y los puede pagar en efectivo. Si lo quiere pagar con cheque numerario, está bien, no hay mayor problema. Por el monto que estamos platicando en este caso o ejemplo específico, puede ser pagado en efectivo. Pero insisto, y vuelvo al punto, vamos a calcular los impuestos sobre $1,000,000 de pesos. Dicho de otra manera, oye, el que está transmitiendo su casa habitación en $1,000,000 de pesos, ¿puede exentar? Bueno, estamos hablando de que sí podría exentar si acredita cualquiera de los supuestos del 155 del reglamento de la ley del ISR,
Si declara bajo protesta de civilidad que no ha exentado en ninguna otra casa habitación en los últimos 3 años, si la superficie construida no excede, bueno, la superficie del terreno no excede 3 veces el área construida, y si el valor, como es el caso del ejemplo, no excede las 700,000 UDIs. Entonces, para efectos de ISR, caso específico, no puede exentar el ISR. No se causa IVA porque es casa habitación y sabemos que construcciones destinadas a casa habitación y el suelo no están grabados por la ley del IVA. Y en todo caso pagará su impuesto sobre traslación de dominio sobre $1,000,000. Y lo mismo pasa para el terreno. En el caso del terreno, por ejemplo, como es terreno, al que enajena el terreno le tenemos que calcular su impuesto sobre la renta. No le vamos a calcular el IVA porque es terreno y el terreno no causa el impuesto sobre valor agregado. Le tendremos que calcular su impuesto por enajenación, impuesto sobre la renta por enajenación. Y en ese caso específico, si la persona adquirió de 2014 a la fecha, le tenemos que pedir su CFDI con complemento conforme a la regla 2.7.1.23 y le calcularemos el impuesto sobre la renta por enajenación. Y ojo, como valor de venta le tendremos que manejar el de $1,000,000, que es el que ellos mismos nos manifestaron bajo protesta de civilidad, que era el precio. Y en el caso específico del traslado de dominio, lo mismo, será el mismo pago de traslado sobre $1,000,000. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es a donde quiero llegar porque me parece muy importante comentarlo. ¿Qué sucede si lo manejan al revés? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando las partes, Raulito y Adolfito, dicen, no, fíjate que en realidad Adolfo, que es el dueño del terreno, no va a pagar los 300,000 pesos, porque le estamos asignando como precio la cantidad de 700,000 pesos a ambos inmuebles. Oye, resulta que la casa vale $1,000,000 y resulta que el terreno vale 700,000. ¿Cómo sabemos que valen eso? Debemos recordar que específicamente en el estado de Veracruz no existe la obligación de hacer avalúos para efectos de operaciones relativas de dominio de bienes inmuebles. Algunos estados sí es obligatorio. Vamos a poner como ejemplo emblemático la Ciudad de México. Oye, en la Ciudad de México sí es obligatorio hacer un avalúo. Y resulta que el avalúo establece que la casa vale $1,000,000, el terreno vale 700,000, y ambos permutantes declaran bajo protesta de civilidad que el precio que ellos le asignan a esta operación es de 700,000. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que entonces quien va a adquirir la casa que vale $1,000,000 en 700,000 pesos, entonces tendrá que pagar un impuesto sobre la renta por adquisición, porque debemos recordar que la ley del impuesto sobre la renta en su título 4, capítulo 5, nos dice que en este caso específico, lo que es el impuesto sobre la renta por adquisición se debe pagar cuando la diferencia excede más de un 10% entre el valor del inmueble y el precio adquirido. Y resulta que en el caso específico de Veracruz, si bien es cierto, no hay obligación de hacer avalúos, también el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta nos establece que para efectos fiscales el valor catastral surte las veces de valor avalúo. Y en este caso tenemos que calcularle el impuesto. Ahí es donde finalmente surge un punto importantísimo en cuanto al tema de la permuta. El tema de la permuta se vuelve un tanto cuanto complicado. No por el hecho de decir, el dueño de una propiedad le transmite al dueño de la otra y viceversa. No, el tema se vuelve complicado cuando estamos hablando de inmuebles que finalmente tienen que pagar impuestos de acuerdo al valor que se les asigna. Y el valor que se les asigna implica que se paguen diferencias en efectivo y muchas veces estas diferencias en efectivo nos pueden arrojar que se causen impuestos como pudiera ser el impuesto sobre la renta por adquisición. Ya, obviamente, si habláramos de un local comercial, por poner un ejemplo emblemático, independientemente de esto, tendríamos que pagar el impuesto sobre valor agregado sobre las construcciones correspondientes. Aquí es donde se pone interesante la cuestión. Aquí el tema del precio, no podemos decir,
Bueno, es que en la permuta yo le asigné a una propiedad de un valor de 1,000,000 y él le asigna un valor de 700,000 pesos. Es que no hablamos de dos precios, hablamos de un solo precio. Y ese solo precio es el que nos va a generar todos los impuestos correspondientes para ambos inmuebles. Insisto, recordando las reglas que establecen tanto las leyes fiscales, tanto la ley de ISR, ley del IVA, Código Hacendario Municipal en cada municipio correspondiente, y a su vez resolución miscelánea fiscal, que ya sabemos que en operaciones donde el inmueble ha sido adquirido de 2014 a la fecha, a partir de marzo de 2014, le tenemos que pedir a la persona su comprobante fiscal digital con complemento expedido por el notario que hizo constar la adquisición. Aquí es donde se pone interesante la cuestión y aquí es donde ya ustedes tienen que tener sumamente cuidado con el tema de cuál es el precio que se está manejando. Y ojo, también tenemos que tomar en cuenta que pudiera ser el caso de que la persona dice, oye, voy a darte una propiedad que vale 5 millones y resulta que voy a recibir a cambio otra propiedad que vale 4 millones. Y esa diferencia de 1,000,000 de pesos, volvemos a lo mismo, va a ser pagada con dinero, con numerario. Ojo, por el monto de la diferencia, ya hay que identificar igualmente el medio de pago. Entonces, este medio de pago que tiene que ser identificado, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que establece la famosa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de que el precio que se pague no nos genere, en su caso, un impuesto sobre la renta por adquisición. Esos son los puntos más importantes, independientemente de que se tienen que hacer las declaraciones correspondientes, igual que si fueran 12 enajenaciones para efectos fiscales. Pero este error de decir, oye, es que le puedo fijar un precio a cada inmueble, no le puedes fijar un precio a cada inmueble, se le fija un solo precio. Y a veces decir, le fijo el valor más bajo, pues mucho cuidado, porque finalmente, insisto, en tratándose de ley del impuesto sobre la renta, debemos recordar que aunque no haya obligación de hacer un avalúo en el estado de Veracruz, pues recordemos que sí es una obligación del tema de que el valor catastral surte efectos. En el 217 del reglamento de la ley del ISR nos dice en su último párrafo que cuando no hay obligación de hacer un avalúo, pues se considerará como valor de avalúo el valor catastral. Y bueno, ya finalmente para efectos de establecer lo que son obligaciones, pues obviamente tenemos todas las obligaciones que nos marca la misma ley federal, que cuando es una operación relativa de dominio, igualmente tenemos las obligaciones de identificar al cliente usuario. Tenemos que solicitarle que nos declare bajo protesta de decir verdad si tiene conocimiento de la existencia de un dueño beneficiario, beneficiario controlador, y obviamente también nos tiene que proporcionar la información de este dueño beneficiario, beneficiario controlador. Tenemos que custodiar esta información durante 5 años. En todo caso, si la autoridad nos hace favor de visitarnos y hacernos una visita, bueno, tenemos que darles todas las facilidades para efectos de que puedan tener acceso a esta información. Algo importantísimo, tenemos que presentar los avisos ante la Secretaría de Hacienda, que bueno, en este caso los avisos ya sabemos que estos se tienen que hacer dependiendo de la operación de que se trate a través del sistema Declaranot, que este sistema Declaranot, bueno, en tratándose de operaciones relativas de dominio es como se declaran, o en su defecto, bueno, si fuera alguna de las otras operaciones vulnerables, lo hacemos en el portal de la UIF. Igualmente, bueno, tenemos que contar con un documento llamado Lineamientos de Identificación de Clientes Usuarios y aquí finalmente este es un documento que debemos tener a la mano porque para efectos de visitas de la Unidad de Inteligencia Financiera, los que ya han tenido la suerte de contar con estas visitas saben perfectamente que la autoridad lo primero que le dice al notario es muéstrame tu patente de notario titular y muéstrame tu manual de lineamientos de identificación de clientes usuarios. Y adicionalmente también le preguntan al notario, que es la tercera pregunta que le hacen, es dime cuál es el mecanismo que llevas para de las actas operaciones realizadas ante tu fe. ¿Cuál es el mecanismo que utilizas?
Oye, es que fíjate que yo llevo una libretita donde apunto cuáles son los usuarios y lo hago todo de forma manual. Hay quienes dicen, no, yo tengo un programa muy sofisticado y con eso lo llevo. El punto no es si lo llevan de forma manual o lo llevan a través de un programa. El punto es que le digan a la autoridad cómo llevan este manual para llevar un mecanismo de acumulación de las operaciones ante su fe. Y bueno, finalmente también es obligatorio revisar la lista que conocemos como lista negra, las personas que están boletinadas. Ahora, estas operaciones, bueno, como dije hace un momento, es importantísimo que se reporten y esta reporte que vamos a hacer de las permutas, bueno, lo vamos a hacer de sistema declarando. Aquí el punto es tener mucho cuidado. Ya no podemos en un momento dado hacer como hacíamos anteriormente, hasta antes de la promulgación de la ley, las operaciones a través de simplemente 2 operaciones independientes. Tenemos que identificar los medios de pago y cumplir con todas las obligaciones que esto conlleva. Y aquí el tema es también si en el estado de Veracruz, que no es obligatorio el avalúo, tener cuidado con el tema de los valores catastrales, que como dije hace un momento, surten las veces para efectos fiscales de valor avalúo. Ahora, otra pregunta. ¿Es posible hacer una permuta donde se va a cambiar una propiedad de un lote de terreno o de un bien inmueble por una parcela? ¿Es posible una parcela y me va a transmitir esa parcela? Bueno, para empezar tenemos que identificar si esa parcela ya fue desincorporada del ejido, si ya cuenta con un título de propiedad y si es el caso, sí se puede permutar. No hay una restricción para la permuta, pero las restricciones que establece lo que es la ley agraria en tratándose de enajenaciones de parcelas recién desincorporadas del ejido, tales como dar el derecho del tanto a los ejidatarios y avecindados, la obligación de hacer la operación, ahí sí hay obligación de hacer un avalúo conforme al 86 de la ley agraria, pero el avalúo que tiene que ser realizado por INDAVI o por, en todo caso, instituciones de crédito, hay que cumplir con esa obligación. Y bueno, la oportunidad que nos establece la misma ley, tanto agraria como el impuesto a la renta, para efectos de exentar la venta de la primera enajenación, si el que está enajenando acredita que sigue siendo ejidatario, pues bueno, es un beneficio del cual podemos gozar y en este caso, bueno, que se puede utilizar. Pero si me dicen, oye, estoy permutando un terreno por una parcela y esta parcela fue recién desincorporada del ejido, sí se puede, nada más cumpliendo con los requisitos que establece la ley agraria. A ver, permítanme, por favor, leer una pregunta que me están haciendo. Con ventas mediante Infonavit, sí hay avalúo y una cédula catastral. En muchos casos hay discrepancia en valores catastrales y avalúo. Entonces, quien adquiere es el derechohabiente. Pagará el 20% sobre el ISR por adquisición, porque quien paga es el Infonavit mediante transferencia a la parte vendedora. Híjole, qué buena pregunta, Anaí. A ver, yo quiero contestarte tu pregunta de 2 maneras. Número 1, en tema de impuestos sobre la renta, tenemos que tomar en cuenta que, primero que nada, y esto me parece importante aclararlo, tiene más valor el avalúo que el valor catastral. Ese es el primer punto que quiero mencionar, porque finalmente el tema es que en el caso específico del municipio de Veracruz, y lo voy a mencionar como un ejemplo emblemático, yo sé que no es el único, pero es el más emblemático de nuestro estado, el 90% de los valores catastrales están por encima de valor avalúo. Es decir, en el municipio de Veracruz, este año 2020, los valores catastrales se fueron al triple. Y en operaciones donde hay créditos bancarios, estamos viendo que los valores avalúos están por debajo del valor catastral. Obviamente, para efectos del pago del impuesto de traslado de dominio al municipio, se tiene que pagar sobre el valor más alto, en este caso el catastral, que me queda claro que por eso lo hicieron, para aumentar o incrementar su recaudación. Pero para efectos de impuestos federales, lo que prevalece es el valor avalúo.
Y esto, bueno, finalmente lo encontramos en el 217 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, que te dice que cuando no hay obligación de hacer avalúo, entonces aplicamos el valor catastral. Ahora, tu pregunta es muy buena, te voy a decir por qué. Porque este mismo artículo que acabo de mencionar nos dice el caso de excepción por los cuales no se debe pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles conforme al capítulo 5 del título 4 de la ley del ISR. Es decir, cuando estamos hablando de programas de fomento a la vivienda, en esos casos no se debe pagar el impuesto sobre la renta por adquisición, porque es el caso de excepción. Y la pregunta que surge y que ha sido sumamente discutida, y bueno, te hablo sumamente discutida en la Comisión Fiscal del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, es si los créditos otorgados por el Infonavit están clasificados como créditos para el fomento a la vivienda y por lo tanto si entran o no en el caso de excepción. La realidad es que ambos argumentos son muy buenos, es decir, tanto el que dice que sí como el que dice que no. El que dice que sí es, oye, Infonavit es crédito para la vivienda y por lo tanto aplica que no, aplica que no se cause el ISR por adquisición. Y ese mismo criterio se lo aplican a los créditos Fobiste, a los créditos de Banjército, ISFAM y no recuerdo cuál otro por ahí. Pero hay un criterio que dice no, porque la ley del Infonavit te establece que el instituto originalmente construía las viviendas con sus recursos propios y esas viviendas que el instituto construía se las entregaba a los trabajadores y al término de los 30 años, que era lo que se tardaban en pagar en ese entonces los trabajadores, les escrituraba las casas. Es decir, ahí sí el Infonavit, literalmente con recursos propios, lo que hacía era que construía las viviendas y se las daba a los trabajadores para que los trabajadores tuvieran una vivienda digna y la fueran pagando poco a poco con sus créditos. Pero resulta que el instituto ahora ya no hace eso. Ahora lo que hace el instituto es, ¿sabes qué, trabajador derechohabiente que tienes oportunidad de pedir un crédito para adquisición de vivienda? Ahora lo que hace el Infonavit es que le permite al derechohabiente que vaya con un tercero, que compre su casa con un desarrollador, y el instituto lo que hacen es únicamente otorgar el crédito para la adquisición de vivienda. Y de acuerdo al criterio de muchos colegas, esos otorgamientos de crédito para adquisición de vivienda no son programas para el fomento de la vivienda. Entonces, aquí está el punto específico. O sea, aquí lo que hay que hacer es determinar si el Infonavit es un programa para el fomento de la vivienda o no. Mi opinión personal, y aclaro que difiero de muchos colegas de la Ciudad de México, yo creo que sí están exentos los créditos Infonavit para efectos del ISR por adquisición. Sé que va en contra de lo que muchos opinan, sé que muchos dicen, no, el crédito Infonavit no es fomento de la vivienda. Pues bueno, espero que se haya contestado tu pregunta. Es un criterio personal y te insisto, está muy, muy rebatido en esto, ¿eh? La pregunta de la licenciada Clarelena Sánchez Ballesteros, en permuta para materia agraria, ¿tendría que haber dominio pleno? Sí, licenciada, estamos hablando de que en el ejemplo hablamos de parcelas sobre las cuales ya se adquirió el dominio pleno. De otra manera, no sería factible mencionarlo en un instrumento notarial porque debemos recordar que en tratándose de parcelas que no han sido desincorporadas del ejido, literalmente y conforme a la ley agraria, el derecho de legislatorio es únicamente un derecho de usufructo. La propiedad de la parcela como tal la detenta el ejido. Debemos recordar que la ley agraria establece que el ejido es un ente jurídico con personalidad y patrimonio propios y finalmente quien detenta la propiedad es el ejido. El derecho del ejidatario es únicamente de usufructo. Y cuando se cede una parcela que sigue perteneciendo al ejido, lo que se hace es un contrato privado, se ratifican firmas del fedatario, tanto de cedente, cesionario y dos testigos, y lo que se hace constar es una cesión de derechos parcelarios que para efectos legales es una cesión de derechos de usufructo, nada más. No podríamos hacer una permuta sobre una parcela que no se hubiera desincorporado. Lo que sí se puede hacer es también una permuta sobre un solar urbano, que finalmente ya es título de propiedad también. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita que estoy con las preguntas. A ver, pregunta.
¿Qué opina del uso de avalúos comerciales, bancarios, en caso de créditos hipotecarios para efectos de impuesto a la renta por adquisición de inmuebles? Específicamente en los casos donde el valor comercial se encuentra sobre el valor catastral, pero es menor en más de un 10% del valor de avalúo. A ver, no entendí. A ver, ya no entendí esta pregunta de los avalúos comerciales bancarios. Ah, ok. El valor de operación se encuentra sobre el valor catastral, pero sí es menor en más de un 10%. Ah, bueno. A ver. Ya entendí la pregunta. Estamos hablando de que hay una operación donde, y vuelvo al ejemplo de Veracruz, porque está pasando muchísimo, muchísimo. A ver, en Veracruz, por ejemplo, nos está sucediendo mucho a los notarios, que nos llegan personas y nos dicen, señor notario, el valor de operación real, porque es real, es 1 millón de pesos. Ah, perfecto, bueno, el valor de operación es 1 millón de pesos, incluso te lo van a acreditar porque van a pagar con cheque o transferencia y las personas te están diciendo toda la verdad. Pero resulta que el valor catastral está muy por encima del valor de operación. Híjole, esto sí nos está presentando problemas, casos de la vida real. Eso pregunta, qué bueno que le hicieron. Y muchos colegas dicen, oye, a ver, ¿qué hago? Porque finalmente estamos hablando de que el valor catastral está por encima del valor de operación, caso de la vida real. Y como en Veracruz no hay obligación de hacer avalúos, por lo tanto, el tema del ISR por adquisición, al no haber obligación de hacer un avalúo, tenemos que irnos al valor catastral, que surte efectos de valor avalúo. ¿Cómo mato ese valor, ese impuesto de la renta por adquisición? Aquí lo que podemos hacer, en este caso específico, efectivamente, es hacer un avalúo que puede ser hecho por una entidad financiera, sí, definitivamente, o por cualquiera de las personas autorizadas por Código Fiscal de la Federación en el artículo 3 del reglamento. Cualquiera de estas personas puede hacer un avalúo para efectos fiscales y déjenme decirles que efectivamente la solución es la idónea. Si hablamos de que hay un avalúo que nos dice que la propiedad efectivamente, su valor comercial es de 1 millón de pesos, que es el valor de operación, o incluso valor menor, no importa que el valor catastral esté por encima de ese valor, sí prevalece el valor avalúo por encima del valor catastral. Quiero pensar que esa era la pregunta, o por ahí va la pregunta, si es que la entendí bien. Y si no, bueno, ya aproveché para decir lo que quería decir. Licenciado, ¿me puede explicar usted si las tierras ejidales son de los ejidos o de la nación? No, las tierras ejidales son de los ejidos. No sé si a ustedes les ha tocado, hubo por ahí un examen de oposición que a mí me encantó en el año 2004, aquí en el estado de Veracruz, donde el tema que les tocó a los sustentantes de este examen de oposición en el año 2004 fue la constitución de un ejido. Y si bien es cierto, la tendencia a partir del año de 1992, donde fue reformada la ley agraria, que fue uno de los grandes aciertos del liceo Carlos Salinas de Gortari, que bueno, muy criticado, pero tuvo cosas buenas. Esta ley agraria implica que ejidos o pueden desaparecer. La tendencia es que ha sido que desaparezcan los ejidos. Y desaparecen, bueno, porque la misma ley nos establece el procedimiento para efectos de que sean desincorporadas las parcelas del ejido y sobre las mismas se puede adquirir el dominio pleno. Pero estamos hablando de que para efectos de constituir un ejido necesitamos 20 personas, 20 valientes, que se pongan de acuerdo y digan, oye, quiero constituir un ejido. Y lo que aportan estos 20 amigos o individuos es precisamente las tierras por las cuales se va a constituir el ejido. Y el ejido, que es, vuelvo a decirlo, un ente jurídico con personalidad propia y patrimonio propios, es quien se vuelve para efectos legales como titular o dueño de estas tierras. La misma ley agraria nos establece que se pueden delimitan de estas tierras cuáles van a ser ejidales para efectos de explotación, es decir, las tierras parceladas,
los solares urbanos, sobre los cuales van a tener dominio pleno, y las famosas tierras de uso común, que finalmente pueden ser de muchos tipos, ¿no? La parcela escolar, etcétera. Pero contestando la pregunta puntualmente, el titular o dueño, quien detenta la propiedad, es elegido como persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios. ¿Cuándo se considera permuta y cuándo compraventa de acuerdo al valor de la operación y al numerario que se tiene que pagar? Muy buena pregunta, Jaime. Se ve que no escuchaste desde un inicio la plática. Es broma. La pregunta es muy buena porque es algo puntualmente importante. Si estamos hablando de que la cantidad obviamente del precio, vamos a establecer que hay un precio o valor de operación. Si la cantidad es exactamente igual o mayor y se paga en numerario, de lo que se paga en numerario, es compraventa. Si la cantidad de lo que se paga en especie es menor al 50%, estamos hablando de permuta. Oye, es que es exactamente el 50%, es compraventa. Si es el 50% o más en numerario, es compraventa. Si es menos del 50% en especie, es permuta. ¿Ok? Esta es una regla importante. Y, ojo, no la vas a encontrar en el capítulo de permuta si buscas código civil, ¿eh? Te la vas a encontrar en el capítulo de la compraventa, para que sepamos dónde buscarla. Otra pregunta, maestro, buenos días. Gracias. ¿Qué pasa cuando se hace un contrato privado y la transmisión de bienes se conviene en realizarse en 2 meses? Durante ese tiempo se emite la nueva disposición donde se incrementa el valor catastral en el momento de formalizar la transmisión de propiedades. El notario deberá pagar el ISR conforme a la nueva disposición, se deberá pagar el momento en que nació la obligación con que fue la forma del contrato de permuta. Híjole, depende porque finalmente habría que ver, tú me estás hablando de un contrato privado, habría que ver ese contrato privado, qué tipo de contrato fue. Es decir, voy a tratar de explicarme mejor. Si me estás hablando de un contrato privado de promesa, en ese caso existe una obligación de hacer, pero no se ha realizado todavía la enajenación, ni para efectos legales ni para efectos fiscales. Entonces, si fue una promesa, pues ahí sí ya se fregaron, ¿eh? Hasta que se haga la formalización ante notarios cuando nace la obligación y ahí se tiene que respetar el valor catastral. El valor catastral nuevo, perdón. Si estamos hablando de un contrato privado donde literalmente los permutantes expresan su voluntad de permutar, vamos a pensar que algún colega notario les certifica las firmas y dicen, ¿sabes qué? Hasta dentro de 2 meses voy a celebrar o a formalizar la operación ante notario, pero ya se celebró el acuerdo de voluntades. En ese caso sí debemos aplicar en el momento en que se formalizó el acuerdo de voluntades. Les voy a poner un caso emblemático aquí en Veracruz y más específicamente para localizarlo en la Riviera Veracruzana. En la Riviera Veracruzana hay varios fraccionamientos que han estado vendiendo o que originalmente cuando fueron creados vendieron en contratos privados y formalizaron las ventas hasta 5 años después. En esos casos específicos, ahí nos topamos con el tema de, oye, el precio fue pagado con anterioridad, por un lado, y para efectos de identificación del precio, ¿eh? Y adicionalmente nos topamos con el tema de, oye, el valor catastral, fíjate que ahora el valor catastral está, pues disparado conforme al valor de operación. Yo compré en 3,000 pesos metro y el valor catastral ahorita está en 5,000 pesos metro. ¿Pago ISR por adquisición? Bueno, no necesariamente, porque obviamente cuando estos desarrolladores, que bueno, obviamente como son personas morales, tienen los medios para acreditar, para empezar tienen los contratos privados y adicionalmente pagado el precio. Entonces, con las comprobantes de las transferencias o de los cheques, puedes demostrar que el precio fue pagado con anterioridad. Y para esos efectos, tú aplicas el valor catastral vigente en esa época, en la fecha en que se realizó el pago realmente, aunque sea un contrato privado, y no tienes obligación de pagar conforme al valor catastral actual. ¿Ok? Espero haber sido claro, porque luego me enredo mucho. Y tengo por aquí otra pregunta. Muchas gracias.
La alternativa de contar con un avalúo en lugar de valor catastral es proporcionado con respecto al valor de operaciones procedente, pues las disposiciones fiscales federales se refieren a avalúo para aplicar el ISR por adquisición. ¿Es correcto? Y el único artículo que, si me permiten, lo vuelvo a mencionar, para efectos de aplicar el valor catastral en lugar del valor avalúo, es el 217 del reglamento de la ley del ISR. El 217 de la ley del ISR, del reglamento, perdón, de la ley del ISR, es el que nos dice que se va a considerar como valor de avalúo el valor catastral cuando no haya obligación de practicar un avalúo conforme a otras disposiciones legales. Entonces, este 217 es importantísimo porque si estamos en una entidad federativa, caso emblemático, Veracruz, que solo Veracruz es bello, aquí hablamos de que no es obligatorio hacer un avalúo en operaciones relativas de dominio. Pero sí nos topamos con algunos municipios, insisto, no todos, yo creo que el más emblemático es el municipio de Veracruz, donde los valores catastrales efectivamente están totalmente desproporcionados, están muy por encima de los valores avalúo, y bueno, ¿cómo le damos la vuelta a ese tema cuando realmente el cliente te dice, oiga, es que yo realmente estoy comprando en un valor menor al catastral? Bueno, pues tenemos que hacer un avalúo. Un avalúo hecho con alguna de las personas autorizadas conforme al 3 del reglamento del Código Fiscal, y de esa manera matamos, por decir de alguna manera, el ISR por adquisición que se causaría por el tema del valor catastral desproporcionado. A sus órdenes, señores. Perdón, estoy leyendo las preguntas, Muchas gracias por sus comentarios, a los que están escribiendo comentarios. Y bueno, son las 11 de la mañana, no sé si alguien tenga otra pregunta, y si no, para ponernos a chambear. Daniela. Pues estábamos dando tiempo para ver si surgía alguna otra pregunta, pero veo que no. Fue bastante preciso con sus respuestas. De todos modos, si surge alguna pregunta por ahí, se la podemos hacer llegar ya para poder publicar la respuesta por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cori Tax and Legal para que ahí puedan ver las respuestas si surge alguna otra pregunta. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, por su tema. A todos ustedes también, a los que asistieron el día de hoy a Punto de Encuentro Notarial, les agradecemos muchísimo su asistencia y les recordamos que el día jueves 29 tendremos la participación del licenciado Adolfo Montalvo Parroquín con su tema El concubinato como unión de hecho. El día de mañana estaremos concluyendo nuestro evento Compliance Empresarial con el tema Defraudación Fiscal y Factureros en el año 2020, con el licenciado Benjamín Orozco. Y bueno, también queremos hacerle la invitación de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Cori Tax and Legal, en donde podrán ver todos los videos que comprenden de Punto de Encuentro Notarial y otros anteriores. Además, también podrán encontrar información sobre nuestros próximos eventos y talleres, como por ejemplo el más reciente, el que está por venir, el 11, 12 y 13 de noviembre, por la licenciada Yadira Albor, con su tema Aspectos relevantes de la nómina. Muchísimas gracias, licenciado. De nuevo, fue un gusto vernos por aquí, por medio del monitor, aunque sea, pero siempre es un gustazo poder contar con su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. A sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Buenos días.